en el capítulo 24, versículo 7. Y vamos a escudriñar la palabra, porque este fue el consejo que nos dio el Señor Jesucristo para los que creemos en Él. Y le voy a dar lectura a esta parte de la Escritura. Y dice la palabra de Dios de la siguiente manera: porque se levantará nación contra nación, y reino contra reino, y habrá pestes, y hambres, y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Voy a darle lectura nuevamente para que se la palabra de Dios en nuestra mente, en nuestro corazón. Y dice de la siguiente manera, dice: porque se levantará nación contra nación, y reino contra reino, y habrá pestes, y hambres, y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Les voy a invitar a que cierren sus ojos, se inclinen su rostro, y vamos a elevar una oración delante de nuestro Padre, delante de nuestro Dios, y vamos a pedirle que su palabra pueda venir y edificar nuestras vidas. Bendito Dios, estamos delante de tu presencia, Señor, Dios poderoso y Dios maravilloso, Señor. Y nos acercamos hasta el trono de tu gracia, Señor, en el nombre poderoso de Jesucristo, nuestro Salvador, Señor, el cual es bendito por los siglos de los siglos, Señor. Oh Dios, para rogarte, Dios, por tu palabra que es bendita por los siglos de los siglos. Oh Dios, que venga a traer, Dios, como esa agua viva, Señor, como ese manantial, oh Dios, que fluye desde tu misma presencia, Señor, desde ahí, ese río que fluye desde tu presencia, Señor, oh Dios, venga y pueda edificar nuestras vidas, pueda alentar nuestras almas y fortalecer nuestras vidas en esta hora, bendito Dios. Ponemos en esta hora, Señor, en tus manos, Dios, este momento especial para nuestras vidas, Dios. Te damos gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Cuando estaba yo preparando este mensaje, estaba yo pensando y diciéndole a Dios, porque muchas cosas no las alcanzaba yo a entender en el momento en que estaba yo leyendo esta escritura. Pero yo le decía yo al Espíritu Santo de Dios: Señor, ¿qué es lo que tú quieres mostrarnos a través de esta cita bíblica, en donde tú quieres que nosotros podamos comprender lo que está pasando? Porque estamos viendo situaciones muy, muy difíciles que tal vez han pasado en otros tiempos, pero el día de hoy nos ha tocado vivirlas a nosotros. Pero cuando yo estaba analizando esta palabra, después de haber pedidole a Dios lo que yo tenía que compartirles a esta iglesia, y creo que a los oyentes que de alguna manera nos van a escuchar, y estaba yo orando a Dios, yo le decía yo: Señor, solamente tú que conoces las cosas, solamente tú que eres el Dios omnisciente, que todo lo sabe, que no hay nada oculto delante de tus ojos, Señor, porque tú todo lo sabes. Tú eres el único que puedes traer ese entendimiento, Señor, para que nosotros podamos comprender lo que está pasando. Y Dios me llevaba a esta cita bíblica, en donde dice la palabra de Dios, dice: porque se levantará nación contra nación, y reino contra reino, y habrá pestes, hambres y terremotos en diferentes lugares. Y dice el versículo 8, y todo esto será principio de dolores. O sea, Dios, nosotros nos damos cuenta que Dios en los diferentes tiempos siempre ha traído una revelación por adelantado, que lo que nosotros conocemos o lo que nosotros entendemos como una revelación profética. ¿Por qué? Porque el Dios que nosotros creemos, las cosas no se le han salido de las manos, ni tampoco Él desconoce el porvenir, sino que Él dice en su palabra que antes de que las cosas salgan, antes de que las cosas vengan, dice que Él saca a la luz estas cosas.
Y entendemos nosotros que al leer esta palabra fue anunciada proféticamente siglos anteriores por otros profetas de Dios, por el profeta Daniel, por otros profetas. Y que nosotros nos damos cuenta que aquí nuevamente viene a ser confirmada a través del Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque nuestro Dios no es un Dios de confusión, sino nuestro Dios dice que Él no es un Dios que tiene mudanza, un Dios que cambia, sino dice que Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Y cuando nosotros leemos esta palabra, creo que nos damos cuenta que una de las cosas que Dios tiene, o una de las características, es que Él, sabiendo las cosas que vienen en los tiempos próximos, nos las ha anunciado desde tiempos muy remotos, desde tiempos intermedios y tiempos próximos, en donde Él ha levantado a sus profetas en medio de su pueblo, en donde Él ha levantado la voz. ¿Para qué? Para que nosotros como nación de Jesucristo, para que nosotros como pueblo de Dios entendamos, y no solamente nosotros, sino la gente que está alrededor nuestro, pero que no conoce la palabra de Dios. Y entendemos nosotros que en pocas palabras Dios ha tenido una palabra de prevención para mostrarnos, queriendo que ninguno se pierda. Creo que el enfoque de Dios de la palabra siempre será este. Dice el Señor en su palabra que la palabra, siendo tan amplia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, solamente se reduce en dos cosas: en amar a Dios y amar al prójimo. Y siendo nosotros la corona de la creación, o la parte más importante de la creación, entendemos que todo lo que hay alrededor nuestro solamente fue complementario para que nosotros habitáramos este mundo, para que nosotros pudiéramos ver las maravillas que Dios hace, para que nosotros pudiéramos ver los cielos, la grandeza del Dios en que nosotros creemos. Nosotros entendemos entonces que cuando la palabra de Dios nos dice, porque se levantará nación contra nación, y entendemos que esto es lo que nosotros estamos mirando. Estamos viendo que se ha levantado nación contra nación. Vemos que durante todos los siglos siempre ha estado marcada por imperios, siempre ha estado marcada por el yugo imperial. Pero cuando nosotros empezamos a analizar la historia, nos venimos a dar cuenta que estamos viendo cómo los imperios han tenido bajo el yugo a los países de menor poder, de menor capacidad económica, de menor poderío militar, de menor en capacidad en gente, en sus ejércitos. Y hemos visto cómo esto ha sucedido en los tiempos de Roma, en los tiempos del Señor Jesucristo, como fue un imperio, en los tiempos en que Persia fue un imperio, en los tiempos que ahora nosotros podemos ver cómo Estados Unidos es un imperio, cómo Rusia es un imperio, y cómo se han manejado los imperios en los diferentes tiempos. Pero hemos visto que esto siempre ha existido, que se ha levantado nación contra nación. Y todo tiene un porqué. Si nosotros empezamos a analizar la palabra de Dios, la palabra de Dios nos revela siempre las cosas. Nos dice que la raíz de todos los males es el amor al dinero. Y creo que siempre el dinero ha sido una raíz en donde es como una semilla que fue sembrada en la vida de la gente. Una raíz en donde se sembró la discordia, se sembró la envidia, en donde se sembró algo, como nos habla la palabra de Dios, que mientras que dormía la gente, entonces vino el malo y sembró esa semilla mala en la vida de la gente. Y nos damos cuenta que entonces nosotros entendemos el porqué de estos imperios han querido conquistar y ampliarse y tener más riqueza. Y que el hombre no se cansa, como dice el libro de Proverbios, así como el oído no se cansa de oír, el hombre no se cansa de hacer riqueza. ¿Por qué? Porque una ocasión dijo un hombre
Y digo, este hombre, Carlos Slim, uno de los hombres más ricos de este país, él dijo estas palabras: ahora he entendido que si yo tengo 50 camisas o 100 camisas, solamente el día de hoy me puedo poner una sola camisa. Y si tengo 50 casas, entiendo que solamente el día de hoy puedo descansar en una sola. Entonces, esto quiere decir que hay veces nosotros tenemos el dinero que necesitamos. Hay veces nosotros tenemos lo que Dios nos ha dado, pero todo lo demás es excesivo. Entendemos nosotros, entonces, que el hombre no se cansa de tener más y más y más. Hay veces el hombre cree que va a estar durante una eternidad en esta tierra, pero yo creo que no es así como nos lo revela la palabra de Dios, sino que tenemos que entender que cuando la palabra de Dios nos dice que nosotros somos como extranjeros en esta tierra, que solamente vamos de paso, que nuestra vida no es aquí en este mundo, sino que Jesucristo se fue para que nosotros estuviéramos en un lugar en donde Él está y que está siendo preparado por Él. Entendemos nosotros que entonces la gente está pensando, el que tiene una casa quiere tener 2 casas, el que tiene una compañía quiere tener 2 compañías, 3 compañías, y irse ampliando, no porque nosotros estemos en contra de la bendición que Dios da, no, sino que entendemos que la forma de adquirir las cosas, cómo adquieren las cosas los países del imperio, cómo adquieren las cosas, la riqueza económica, quitándoles a otros países más chicos. Así como el ladrón que ve a una persona retirar un dinero de un cajero automático, de una ventanilla de ahí del banco, y nosotros vemos que lo está esperando solamente para quitarle, así estos países, de la misma manera, están haciendo lo mismo. ¿Por qué? Porque es un principio que no proviene de parte de Dios, sino este es un principio satánico, en donde dice la palabra de Dios que Satanás vino para robar, matar y destruir. Y nosotros tenemos que entender que esos países siempre le han quitado la riqueza, les han quitado el petróleo a otros países más pequeños, les han quitado el oro, les han quitado la plata, y los minerales preciosos les han quitado a muchas naciones. En otras palabras, han empobrecido a las naciones. Y qué triste todo esto, sino que nosotros entendemos que Jesucristo, Él vino a mostrar su amor, pero viendo a cada uno de nosotros por igual. No viendo lo que nosotros teníamos, no viendo nuestro aspecto físico, sino viendo nuestro interior y lo que podía hacer con cada uno de nosotros. Y entendemos entonces que el yugo imperial siempre ha existido, pero nosotros entendemos que hay un trasfondo en todo esto, y el trasfondo que existe es que hay una influencia detrás de todo esto. Pero nosotros entendemos que cuáles son los métodos que se están usando en esta guerra de nación contra nación, como nos dice la palabra de Dios. Y los métodos que nosotros entendemos que usan la guerra económica. Usan la guerra económica para poner aranceles a los productos y de alguna manera estarse bombardeando unos a los otros. ¿Para qué? Para hacer que la otra nación de alguna manera se caiga su economía y venga la pobreza. Y estamos viendo todo esto como ha empezado una guerra entre los países petroleros, de tal manera que derribando los precios del crudo, de tal manera que destruyendo los precios de la gasolina y destruyendo los mercados y queriendo ellos abarcar y de alguna manera ser únicos para poder desplazar sus mercancías. Pero nos damos cuenta que está habiendo una guerra económica,
y una guerra económica en donde nosotros vemos que ahorita están más metidos en cómo sacar a sus países adelante económicamente que cómo poder solucionar esto que está afectando y que está atribulando la vida de la gente. Nosotros vemos entonces que todo esto que se ha hecho ha sido con el propósito de colapsar las economías. Los países que más o menos ya empezaban a despertar, que ya más o menos sus economías estaban levantando, nos damos cuenta cómo han empezado a caer, y han empezado a caer. Pero nos damos cuenta que estas son las guerras de nación contra nación. Estamos viendo un tipo de guerras en donde las cosas se están poniendo muy difíciles. ¿Por qué? Porque el día de hoy quien no tiene dinero no puede comprar. Y si nosotros vemos que las empresas están cerrando, estamos viendo que no se nos está permitiendo ya salir en algunas naciones. ¿Por qué? Porque estamos entrando en un tiempo de sitio como lo pasaba en Samaria. En un tiempo de sitio como pasaba en el tiempo del profeta Eliseo, en donde dice la palabra de Dios que entonces las mujeres estaban tratándose de comer a sus hijos, las familias. Imagínense nada más que el día de hoy nosotros digamos, pues vamos a empezar por el más chiquito y nos vamos a comer al más chiquito. Y ya que nos acabamos al más chiquito, entonces ya viene el intermedio. Y luego viene el más grande. Algo tremendo, pero esto pasó en Israel. Esto pasó en Samaria. Algo sorprendente, pero lo de la tribulación y angustia, nosotros entendemos que el principio de dolores se ha arrastrado durante mucho tiempo y aún dentro del pueblo de Israel. ¿Por qué, hermanos? Por causa de la desobediencia, por causa de la maldad. Nosotros vemos entonces la incertidumbre que causa cuando las economías empiezan a colapsar, cuando la pobreza empieza a surgir y quienes tenían su confianza en las riquezas, entonces nosotros vemos que esa confianza se derrumba. ¿Por qué? Porque nosotros no hemos puesto nuestra confianza en el Dios de los cielos, que hizo los cielos y la tierra, el que dice, el Señor es mi pastor y nada me faltará, como dice la palabra de Dios. Nos hemos desviado y nos hemos materializado, nos hemos equivocado, en otras palabras, pero entendemos también que las naciones que se dejan subyugar por los imperios se les bloquea en sus importaciones. Perdón, se les bloquea en la economía y se les congela toda su forma de ayuda. De alguna manera, esas naciones que no se dejan subyugar, esas naciones que defienden lo que están dentro de sus territorios, nos damos cuenta que pagan un precio muy caro, de que no les pueden dar las importaciones de los alimentos. No les puede entrar, ni ellos pueden sacar sus productos para venderlos. Y nosotros vemos a una Cuba aislada, aunque es una isla también. Vemos a una Venezuela aislada, en donde la gente va a las tiendas de autoservicio y no encuentra alimentos. Y no encuentra de qué manera vivir. Y lo poco que encuentra, lo encuentra a precios muy elevados. Nos estamos dando cuenta de qué manera los países son subyugados a la fuerza. Quien no está de acuerdo con el imperialismo, quien no está de acuerdo con todas estas cosas, nos damos cuenta que sufren de una manera que no solamente los que están arriba sufren, sino también los que están abajo. Y todos en general, ¿por qué? Porque todos están sobre el mismo barco. Y creo que a nosotros nos está pasando lo mismo, y tal vez aquí nuestro barco no es solamente una nación, sino es esta tierra en donde Dios nos ha puesto como el lugar en donde nosotros teníamos que habitarla. Pero quiero decirles que también
No solamente está una nación contra otra nación haciendo la guerra, sino que también nosotros podemos ver que en el tiempo actual y desde tiempos anteriores se han hecho guerras que se llaman guerras bacteriológicas. Guerras bacteriológicas en donde nosotros y todo el mundo está sufriendo los embates de una guerra bacteriológica. Pero ustedes se preguntarán, ¿por qué una guerra bacteriológica? Porque nosotros sabemos que ya las armas, los fusiles, los cañones, los cohetes, ya están pasando como algo ya del pasado. Ahora los países están usando armas químicas, están usando armas bacteriológicas. Y ya lo vimos en Afganistán, ya lo vimos en Irak, que se usaron armas bacteriológicas. Entonces nosotros, la humanidad a través de la historia ha vivido y ha perdido muchas vidas, más vidas, a través de las bacterias, a través de los virus. Nosotros sabemos que esta nación de México casi es destruida a través de la viruela. Dicen que hubo más muertos de la viruela que más muertos de las guerras que hubo en esta nación, que casi se desaparece cuando llegó esta enfermedad a esta nación de México. Y nos damos cuenta que nosotros, los seres humanos, estamos indefensos ante todo lo que está sucediendo. Estamos indefensos. ¿Por qué? Porque no nos podemos poner una mascarilla antigas. Tarde o temprano nos la quitaremos. No nos podemos meter dentro de una burbuja en donde nosotros no tengamos contacto con la demás gente. ¿Por qué? Porque tenemos que ir a los mercados, porque tenemos que ir a comprar lo necesario para poder vivir cada uno de nosotros. De alguna manera tenemos que tener contacto con los demás. Pero nos damos cuenta que entonces nosotros estamos teniendo una guerra en donde ya no hay las armas. Ya no hay las armas convencionales que nosotros conocemos, sino que nosotros nos damos cuenta que la humanidad a través de la historia ha vivido y ha perdido muchas vidas, tal vez más muertes que las que han producido las guerras, a través de las guerras bacteriológicas, y me refiero a las guerras con armas convencionales. Pero creo que cuando nosotros hablamos de una guerra biológica, esto ya estuvo pasando en tiempos pasados. Y la guerra biológica es una forma singular de combate en la cual se emplean armas de diferentes tipos que contienen virus o bacterias capaces de infligir daño masivo sobre fuerzas militares o sobre la misma gente civil. Nos damos cuenta que esto ha pasado, sí ha pasado. Está documentado que esto ha pasado en la historia. Si nosotros vemos, esto ha pasado. Ya las guerras en los años venideros no serán con armas convencionales. Algo sorprendente, pero esto está pasando el día de hoy. Sino con armas químicas en donde el ser humano no encontrará forma de defensa. La guerra química, en la Primera Guerra Mundial, la primera vez que se usaron los agentes químicos a gran escala fue durante la Primera Guerra Mundial, empezando en la Segunda Batalla de Ypres, el 22 de abril de 1915, cuando los alemanes atacaron a las tropas francesas, canadienses y argelinas, y las atacaron con un químico que hay veces la gente usa y es muy común para lavar la ropa, con cloro. Imagínense nada más rociando todo ese cloro y dejando ciega a la gente y quemando la piel y quemando el cuerpo humano. No importando cómo, en una guerra, no importando cómo quede la gente. Pero creo que nosotros ya vimos las cosas que pasaron en la guerra de Hiroshima allí en Japón. Y nos damos cuenta lo que vino también posteriormente. La gente que quedó viva quedó muy mal, con un cáncer, que a los pocos años murieron, muchos de ellos. Nos damos cuenta que entonces la guerra química ya fue usado. Se usó también el gas venenoso. El uso del gas venenoso en la Primera Guerra Mundial
los gases utilizados iban desde el gas lacrimógeno, desde el gas mostaza y agentes letales como el folígeno. Dice, un gas venenoso en donde caía en la gente moría instantáneamente. Algo sorprendente, pero nos estamos dando cuenta que lo que se prohibió en los acuerdos de Ginebra en diferentes tiempos se han violado. No se han hecho caso de usar solamente las armas convencionales, sino han estado usando las armas químicas, las armas biológicas y estas armas que el día de hoy nosotros estamos viviendo como consecuencia de la maldad del hombre. De querer tener la supremacía dentro de la economía, tener el poder. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que esto es un principio satánico. ¿Por qué? Porque el único que merece el poder, la gloria y la alabanza por los siglos de los siglos es Dios. Y nos damos cuenta que porque Satanás fue lanzado del reino de los cielos juntamente con una tercera parte de demonios, de ángeles caídos que el día de hoy nosotros conocemos como demonios. Y nos damos cuenta entonces nosotros lo que está pasando, pero nosotros tenemos que ver que esto es lo que Jesucristo anunció desde los tiempos en donde Él anduvo predicando su palabra, en donde Él se sentó ahí en el monte de los olivos y empezó a declarar la palabra profética bajo la unción del Espíritu Santo de Dios. Y Él dijo, porque vienen estas cosas, porque no quedará piedra sobre piedra, aunque nosotros vemos los edificios más grandes cada día, pero el Señor dice en su palabra, no quedará piedra sobre piedra. Vendrán tiempos de tribulación y angustia. Y esto no se puede detener porque es lo que está escrito en la palabra de Dios. Esto no se puede detener, sino que tenemos que entender que lo que Jesucristo declaró, eso sucederá. Pero esto es algo que nos está anunciando, como cuando vamos nosotros a alguna parte y nos dice Cuernavaca a 10 kilómetros. Y ya está próximo, Cuernavaca 5 kilómetros, y Cuernavaca 3 kilómetros, y cada vez nosotros nos aproximamos y cada vez estamos más cercas. Mucho más avanzamos, mucho más pasa el tiempo. Nos damos cuenta que lo que está escrito en la palabra de Dios va a pasar, va a suceder. Tiempos de tribulación y tiempos de angustia. Pero la parte importante es que nosotros tenemos que entender que todo esto que está pasando tiene que pasar, pero Dios dice, pero no es el fin. ¿Por qué está pasando todo esto? Porque tenemos que entender que cuando Jesucristo estuvo en este mundo, Él dijo, porque mi reino no es en este mundo. Porque si mi reino fuese en este mundo, entonces la gente reconocería a Jesucristo como su Salvador con facilidad. Tenemos que entender que este es un reino en donde se arrojó al maligno, en donde se arrojó a Satanás, en donde se arrojaron sus demonios. Pero tenemos que entender que también viene un juicio para él y los tiempos se acortan. Y tenemos que entender que hay dos poderes aquí en esta tierra que rigen esta tierra, que es el poder económico y que es el poder espiritual. ¿Por qué? Porque esto es lo que rige esta humanidad, lo que rige este mundo. Y tenemos que entender que esto es lo que se está desatando. Esto es lo que cada día nosotros estamos viendo, cómo la gente mata con crueldad, de tal manera que por unos cuantos pesos mata a una persona. Por quitar un celular, por quitar el bolso, por quitarle dinero a la vida, no valoran la vida de la gente. ¿Por qué? Porque Jesucristo dijo una gran verdad, mi reino no es de este mundo. Y tenemos que entender nosotros que también vienen tiempos en donde vendrá la batalla del Armagedón, en donde Jesucristo vendrá y ¿saben qué? Derrotará al poder económico y derrotará al poder eclesiástico
Y no me refiero al poder eclesiástico de la Iglesia Cristiana de Dios, porque la Iglesia no estará aquí ya más sufriendo esos problemas, sino me refiero a la religión más grande, a la Gran Babilonia, juntamente con sus rameras, a la que se ha embriagado con la sangre de los justos, con la sangre de aquellos que levantaron su bandera y enarbolaron esa bandera de Jesucristo como nuestro Salvador, hablándole a la gente. Como dice la palabra de Dios, como dice el Señor Jesucristo, desde Abel el justo hasta Zacarías, que estaba ahí en el templo. Algo sorprendente. Pero Dios siempre estuvo hablando y ha estado hablando y sigue hablando el día de hoy. Y sigue hablando, ¿por qué? Porque le está hablando a su pueblo, porque le está hablando a su pueblo, para que su pueblo tenga cuidado de lo que viene, para que su pueblo cada día esté de rodillas clamando, cada día entienda que nuestro reino no es aquí en la tierra, sino que el enemigo será soltado de una manera en donde él traerá destrucción. ¿Por qué? Porque esa es su naturaleza. Esa es la naturaleza satánica, una naturaleza de muerte. Pero yo quiero decirte, y tengo buenas palabras para ti, hermano que crees en Jesucristo, hermana que has puesto tu mirada en Dios. Yo quiero decirte que el Señor Jesucristo, cuando estuvo en la cruz del Calvario y después fue llevado allá a la tumba, dice la palabra de Dios, que Él se levantó triunfante de la muerte. Eso dice la palabra de Dios. Dice que al tercer día lo buscaron y Él ya no estaba. Él ya no estaba, ¿por qué? Porque él dijo, a mí nadie me puede quitar la vida, sino yo la doy por vosotros. Y Él dio su vida por cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque para Él somos preciosos, para Él somos parte de sí mismo, porque para Él somos la iglesia de Jesucristo, somos la novia. Él sigue enamorado de nosotros. Él sigue tan enamorado de nosotros que un día vendrá por nosotros y nos llevará al lugar en donde Él se fue a preparar para cada uno de nosotros. Lo creemos porque Él nos reveló esta palabra. Pero tenemos que entender que si Jesucristo venció a la muerte, Dios dice en su palabra, entonces vendrán terremotos, habrá nación contra nación, habrá pestes, habrá hambres, pero Dios dice en su palabra, no se turbe vuestro corazón, no se turbe, no tienes por qué estar turbado. No, en tiempos de que de pronto decimos, es que hubo un terremoto en Grecia, que es el más próximo, y destruyó parte de la ciudad. Y estamos viendo que están pasando lo que dice Jesucristo, cada vez lo estamos viendo más y más y más, y no solamente lo estamos viendo lejos, sino lo hemos vivido aquí en México, a través del terremoto del 85, a través de los terremotos últimos que hemos tenido. Pero esto nos está hablando, son señales, son avisos de que nosotros entonces necesitamos entender que necesitamos afirmarnos de Dios, que necesitamos nosotros confiar cada día más en Dios. Cuando Jesucristo dijo ahí en Juan capítulo 16, versículo 33, Él dijo estas palabras. ¿Por qué? Porque siempre Él quiso traer una seguridad sobre los que creían en Él, porque Él quería traer una fortaleza sobre los que habían confiado en Él. Y Él dijo estas palabras, y Él dijo, en el mundo tendréis aflicción, una aflicción tal vez de una manera distinta a la gente que se lo estaba diciendo, pero en nosotros, el día de hoy, quien diga que no está afligido, yo creo que estamos afligidos porque estamos pensando qué es lo que va a pasar. Estamos pensando qué es lo que va a pasar. Pero yo te digo que si nosotros, aún no sabiendo lo que va a pasar, porque no lo saben los gobiernos,
No lo saben los científicos, no lo saben los médicos, no lo saben quienes de alguna manera están en las altas esferas. Entonces nosotros tenemos que entender que por encima de una autoridad hay una autoridad mayor, y la autoridad mayor, el Rey soberano que nosotros conocemos, es Jesucristo, el Hijo de Dios. El Hijo del Dios viviente, el Hijo del Dios altísimo, el Hijo del Dios de Israel. El que hizo los cielos y la tierra, como nos dice la palabra de Dios. El que extendió con sus manos los cielos. Pero dice el Señor en su palabra: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad. ¿Por qué, hermanos? Porque Él dice: porque yo he vencido al mundo. ¿Y cuántos damos gloria a Dios por esto? ¿Cuántos damos gloria a Dios que porque nosotros creemos en el Hijo del Dios viviente, en Jesucristo nuestro Salvador? Y Él dijo que nosotros no tengamos ninguna aflicción, sino que nosotros estemos confiados en Dios, porque no habrá nada, porque no será tocado aún ni un cabello de nuestras cabezas. ¿Por qué? Porque el Señor dice en su palabra: porque de los que Dios le dio el Padre a Jesucristo, ninguno se perdió, solamente el hijo de perdición. Y yo quiero culminar en esta hora diciéndoles que veremos muchas cosas, pero nosotros tenemos que confiar. ¿Por qué? Porque a Dios no se le han escapado las cosas, sino que a Dios tiene las cosas en sus manos todavía. Y Él está permitiendo todas estas cosas. Pero nosotros entendemos que Dios permitió las tribulaciones para producir arrepentimiento en otros tiempos. Quisiera culminar en esta hora pidiéndole a nuestro Dios que Él nos ayude, pidiéndole a Dios que Él nos dé fuerzas para culminar nuestro tiempo. Como dice la palabra de Dios ahí en Eclesiastés, el rey Salomón decía estas palabras y decía eso: porque mejor es la muerte que el nacimiento. Y Pablo lo declaraba de otra manera, y él decía: sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. Padre eterno, estamos delante de tu presencia, Dios poderoso y Dios maravilloso, Señor. Una vez más, Señor, estamos delante de ti, Dios, porque creemos, Dios, que tú eres nuestro Padre, Señor eterno. Y aunque nosotros somos infieles, tú permaneces fiel, Señor. Oh Dios eterno, oh Dios de los cielos, tú has querido que todo esto pasara, Dios, o permitido que todo esto pasara, papá. Oh Dios, porque traes de alguna manera, Señor, un recogimiento espiritual, Dios, dentro de nuestros hogares, Dios. Tal vez no estamos en tu casa el día de hoy, papá, pero tú permites, Dios, todo esto, Dios, para que juntamente con nuestra familia nosotros podamos buscar tu rostro, Señor. Nosotros podamos, oh Dios, confiar en tu palabra, analizar tu palabra y traer un confortamiento sobre nuestra vida y entender que para nosotros hay esperanza, porque hemos confiado en un Dios de amor y en el Dios de misericordia, en el Dios que se compadece, Señor, como el Padre se compadece de los hijos, se compadece, Dios, de los que le aman, Señor. Oh Dios, aquí estamos, Señor, delante de tu presencia, papá. Oh Dios eterno de los cielos, levantando nuestra alma, papá, levantando nuestro corazón, Señor, reconociendo que tú eres el soberano del universo, papá, reconociendo, Dios,
que el que nos amó desde antes de la fundación de este mundo, el que nos escogió desde antes de la fundación de este mundo, desde el vientre de nuestra madre. Oh Dios eterno, no nos dejará ni nos desamparará, sino antes cada día nos sustentará con la diestra de su justicia, Señor. Oh Dios eterno, oh Dios altísimo, aquí estamos, Señor, como esa familia en Cristo, Señor. Aquí estamos, Dios, porque confiamos, Dios, que estás con nosotros y que no nos dejarás en el abandono, sino tu Espíritu Santo nos llevará a tu misma presencia, papá. En el momento menos pensado, Dios. En el momento menos pensado, Dios de los cielos. Permite, Dios, que estemos preparados, Dios. Oh, Dios de los cielos, de tal manera, Señor, que cuando suene la trompeta, Señor, entonces se abran los sepulcros, Dios. Entonces, Señor, oh Dios de los cielos, seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos, Dios. Oh Dios eterno de los cielos, mi alma te alaba y mi alma te exalta, Dios, porque tú eres grande y tú eres maravilloso, Dios. Tu nombre sea glorificado y exaltado por los siglos de los siglos. Te damos gracias, Dios, en el nombre de Jesús, Señor. Bueno, hermanos, pues solamente quiero pedirles que cada día nosotros estemos buscando el rostro de Dios. Sabemos que, aunque las cosas las veamos muy difíciles, pero Dios tiene todas las cosas en sus manos y tiene nuestras vidas en sus manos. Vamos a estar en contacto en este tiempo. Vamos a tener un tiempo de oración el día martes a las 7:30 de la noche. Y bueno, pues vamos a estar orando, entonces vamos a dedicar un tiempo ahí en nuestros hogares. Y vamos con la ayuda de Dios a buscar su presencia. ¿Por qué? Porque esto de alguna manera nos va a poner en paz. Esto de alguna manera nos va a mandar la tranquilidad a nuestra vida. ¿Por qué? Porque nuestra vida ya no está dependiendo de las cosas materiales, sino está dependiendo de nuestro Dios. Dios les bendiga en esta tarde tan hermosa y fue un gozo compartir la palabra de Dios con todos ustedes. Dios les bendiga en esta tarde.